la posteridad. Entonces, entremos en oración para esta clase. Vamos a recogernos en la presencia del Señor y darle la gloria y la honra que le pertenece. Dile, Señor, este día es un día muy especial porque es un día donde nos vamos a recoger delante de ti. Queremos expresarte a cada uno de nosotros. Pongas un deseo muy bonito en nuestro corazón de dedicarlo este día a descansar, a buscarte, a dejar, Señor, que nuestro corazón sea rendido a ti y suplicarte, Señor, que nuestros ojos, nuestros oídos estén atentos, Señor, a tu voz, a tu palabra, a tu mensaje, para que cada uno de nosotros podamos deleitarnos, Señor, en tu presencia, en tu palabra. Señor, toma el control de cada una de nuestras vidas, de las que estamos aquí, y las vidas de las personas que en un futuro, Señor, van a estar observando este material. Y yo sé, oh Rey, que tú lo estás multiplicando en muchas personas. Para ellos también, desde este momento y este lugar, extiendo, Señor, la bendición para que este mensaje de estudio sea, Señor, para ellos también. Y que tú les bendigas, Señor, y sea en su corazón ministrando, Señor, la enseñanza que proviene de ti, de tu palabra, la enseñanza que solo tú, Espíritu Santo, porque dice tu palabra que nos hará recordar las cosas tuyas, Señor. Y por eso necesitamos, oh Rey, que tú nos hagas recordar tus cosas, lo que tú dijiste, lo que tú hablaste, lo que tú ministraste, Señor, cuando estuviste acá en este mundo, para luego volver y retornar a la gloria de Dios Padre, Señor Jesús. Padre, ahí están, Señor, nuestras preocupaciones, ahí están nuestro trabajo, ahí está lo que se pudo hacer y lo que no se pudo hacer, Señor. Por eso, Señor, en este día tenemos que confiar en descansar delante de ti, para que tú nos rejuvenezcas, Señor, como las águilas, para que, Señor, nuestros huesos reverdezcan, como dice tu palabra, para que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Bendito eres. Señor, renuévanos en esta mañana. Más que nunca te suplicamos que tú nos renueves. Señor, vacíanos de nosotros mismos y permite, oh Rey, que seas tú llenando de tu presencia, llenando de tu gloria, de tu unción. Señor, que podamos ser lo que tú Amigos quieres que míos, seamos muchas en esta gracias por mañana. una noche más juntos. Nosotros te exaltamos, Gracias te por bendecimos, venir a la hora te para que glorificamos, pase. porque eres tú, Estoy Señor, hablando nuestro ahorita con consuelo, el Oirol nuestro apoyo. Bajo la y sombra de con tus alas, Perla. Señor, estamos Perla morando. es Y por una eso mujer te que tiene doy la mucho gloria y la honra en esta mañana. que ella Te estaba en esta bendecimos, oh conversación Rey. y Enséñanos, Señor, pero algo de enséñanos. Ve directo, Señor, en el mensaje que tú has dispuesto, Señor, en en el este momento estaba estudio en bíblico, aislamiento, a la siento que verdadera necesidad de nuestras en vidas. este momento Complementa, que añade, está Señor, bastante delicado porque añade, él Señor, un poquitico más al está crecimiento que nosotros como necesitamos en dolor. desarrollar. Te bendecimos, oh Dios, Lo en esta sentí mañana y te muchísimo. exaltamos Por en el eso, poderoso nombre de Jesús de Carla, Nazaret, en y acción con de todo el gracias. amor de ustedes, Amén. que se una Bueno, mañana muy bien. y a la oración. Quería No les introducirlos que les hable mucho en una la fuerza que herramienta ustedes están muy en importante. el poder de la oración y de La la vez pasada fe. hablamos de otra Y quería contarles y voy a que las compartir aquí, antes de entrar mañana al tema, eran quiero 10 de la compartir mañana. Yo salgo de la clínica a las 7 de la la mañana, pero esta pantalla vez del navegador. es una oración muy poderosa Ok, por bueno, aquí hay mi algo que hermano me llama que la tengo a mi atención lado, por Perla y su familia, por y aquí Jonathan, poco a poco por he ido Bruno, por todo. abriendo pestañas y bueno, editando. Hay varias cosas que hay hay estudios bíblicos y esto que es un capítulo que me gusta mucho le voy a pasar a Lina y a María. Todo esto son webs para estudio del hebreo, ¿sí? Y
Y aquí hay una que quiero, pues este también no solamente de hebreo, sino también para estudio bíblico, se llama Logos Calog, ¿sí? Interesantísimo, ¿sí? Voy a tomar el link acá y lo voy a enviar al chat. Ah, aquí está, Logos, www.logos, Logos, de fácil, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué tiene de especial? Tiene la Biblia interlineal. No sé si ustedes conocen qué es la Biblia interlineal. Entonces vamos a hacer un, un ejemplo de Génesis que en la clase de nosotros estuvimos de estudio bíblico de hebreo, empezamos ya a familiarizarnos con esto. ¿Sí? Entonces, aquí se ve cuál es esta letra, Lina. ¿Te acuerdas? ¿No? Bueno, sí, entonces este es la B, ¿sí? Entonces, aquí está, ¿sí? Bereshit, Bara, Elohim, ¿sí? Son notas que al principio uno dice, bueno, ¿qué es? Entonces aquí le dices una preposición, esto es un sustantivo, ¿sí? Esto es un verbo en tal, que es una terminación de hebreo. Este es otro sustantivo. Aquí tenemos la letra, la palabra que se llama Elohim. Y este número es el número Strong que en una oportunidad le había dado. Y cuando le da uno clic, entonces ahí está la palabra como tal, Elohim. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí usted la puede copiar y puede uno llevarla a otras instancias como el chat. Vamos a ver si está, si se puede. Ah, ahí está, míralo ahí. Elohim. ¿Sí? Entonces, si quiere uno tener muestra de si sale pues, derivación, así se pronuncia Elohim, Dios en sentido ordinario, pero que se usa en plural, así, bueno. Volvemos aquí. Esta palabra que se llama para es una palabra que me gusta mucho. ¿Sí? Es, habla sobre la creación, pero es una creación que solo en este versículo lo se escribe. ¿Sí? Es una palabra que está inherente precisamente al Señor, a Dios. ¿Sí? Creación, crear, criar, desmontar, engordar, nacer, producir. ¿Sí? Entonces, si vamos, por ejemplo, ya vimos, por ejemplo, lo que es la interlineal, pero vamos, por ejemplo, en la Biblia interlineal del Nuevo Testamento y pongamos eh, Efesios o Gálatas, por ejemplo. Aquí observamos que está en griego, ¿sí es? Aquí está Gálatas 1:1, Pablo apóstol, pero por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó, ¿sí? Observe que aquí estamos hablando de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, y en el hebreo es de izquierda a derecha. ¿Sí lo observaron? Entonces, por ejemplo, aquí Pablo, ¿sí? Vamos al Strong y aquí uno dice Pablo. Recuerde que nuestro griego tan variado, de pronto podemos ver algunas de las letras que poco a poco, para eso sirve este tipo de herramientas, para que uno se vaya familiarizando. Por ejemplo, esta es la P, pero la recordamos como pi. Esta es la alfa y omega, ¿sí? Y bueno, aquí, esta la L es la que llaman lambda, ¿sí es? La O que es omega, ¿sí? La S, ¿sí? Eso tiene, entonces, es muy, muy, muy bonito, muy chévere. Es una opción que uno puede tener así como para cacharrear, para los que le gustan profundizar, para los que no le tienen miedo al océano y poder navegar, ¿sí? En todos estos. Ya pues también hay el diccionario Strong, hebreo, básicamente lo que es desde el primero hasta el 868, ¿sí? Entonces puede uno tener, si quiere uno ir aprendiendo esto,
puede, por ejemplo, aquí está, muestra, a ver, por orden alfabético, por ejemplo, a ver, Abigail, ¿sí? Que es, Abigail fue una de las mujeres ¿de David, quién? de David. De David. Muy bien, ¿sí Mm, es? Entonces, aquí está, derivación, Abigail. Bueno, pues, hay muchas herramientas hermosas. Precisamente, pues esta era la que yo quería mostrar la otra vez, que se me fue. Y bueno, también tienen cursos de griego, hebreo bíblico, cómo usar este sitio. Ahí hay su tutorial de cómo es que se debe familiarizar con esta herramienta. De verdad que se las recomiendo En este tutorial vamos a aprender cómo utilizar la página de muchísimo. teléfono Ahí fácilmente está explicado lo que yo les he que tratado hablan de decir y obviamente pues ya cuenta ahí y está lo que es más la abajo Biblia van a encontrar interlinear. Entonces un número. espero que Así que sea ese es de el mucho disfrute porque idea de cada en palabra. Por serio ejemplo, va a les va a ser aparecer. una gran bendición, una muy, muy gran bendición. Y dése cuenta que son recursos que están en la web, que también tenemos aquí un diccionario, bueno, este es el Strong. Bueno, entonces, gloria al Señor. Vamos a retomar nuestro Pregunta, espere, líder, estudio. pregunta. Ese, ¿Me recuerda cómo se llamaba la aplicación que nos compartió la vez pasada? La de la Biblia con las dos ventanas. ok, bueno, entonces ya se la voy a mostrar. Y me olvidó. Bien, esta aplicación está en la web. Sí. Usted la puede descargar. Se llama Olive, Árbol de Olivo, ¿sí? En inglés. ¿Sí? Este se llama Olive Tree. Es un software de la Biblia, ¿sí? Uno saca su cuenta. Aquí la tengo. Y poco a poco, en la medida que, o sea, yo he hecho, pues no grandes inversiones, pero sí he hecho inversiones de comprar Biblias y bueno, hay pues lo que usted puede ver de Biblias en inglés. También usted puede buscar en español. ¿No estás compartiendo la pantalla? Ah, no estoy compartiendo, perdón, disculpe, voy a mirar, a ver, qué pasó aquí, qué pasó aquí. ¿Qué Ok, hubo, Linita? ¿Cómo estás? Y bien, ¿y tú? ok, bueno, Eh, ahí voy a compartir la pantalla. eh, Esta es la aplicación que se llama Olive Tree. Está en la web como olivetree.com, ¿sí? Aquí estoy logueado con mi nick. Uno puede hacer, ellos tienen promociones, por ejemplo, como estas aquí, que están en algo que se llama Back to School, porque en Estados Unidos están próximos a volver a Estados Unidos a las clases. Eh, y bueno, uno puede cachatear, hay comentarios muy buenos, este lo compré, ¿sí? Eh, hay, por ejemplo, aquí puede uno seleccionar arriba español y tengo, aquí hay varias Biblias, ¿sí? Esta la tengo, la nueva traducción viviente, este diccionario también lo compré, esta Biblia también la compré porque tiene enlaces con el número de Strong. Está la nueva traducción viviente, el comentario de Matthew Henry. Y bueno, tiene para poder revisar muchas cosas. Varios de esos me han llamado la atención. Mi última adquisición de este fue el comentario bíblico de Matthew Henry. Esta vez está por aquí. Hay bastantes libros muy chéveres. Entonces, los descuentos, a veces he logrado tener buenos descuentos, pero pues hay opciones que son supremamente costosos y hay comentarios, por ejemplo, como este. Y hay unos más costosos, ¿sí? También hay buenas. Estoy en mi libra, aquí tengo yo
en print, o sea, hay herramientas de estudio, ebook, Biblias, ¿sí? Hay de todo. Compré una audiobiblia en inglés, compré la King James, que es muy buena. Y bueno, mira, aquí tiene otro. Biblias de estudio, Strong Target, Greek. Este aquí de Greek y Hebrew, este lo tengo. Es muy chévere porque tiene algo que se llama aparatos y ayuda mucho. Pero pues obviamente lo esfuerza uno porque viene en inglés. Entonces, básicamente la literatura que uno encuentra, al igual que la literatura científica, viene primariamente en inglés, ¿no? Entonces, pues uno tiene que, por ejemplo, aquí está la Septuaginta, ¿sí? Cuando uno, por ejemplo, le da clic aquí, por ejemplo, uno puede revisar la descripción de qué es lo que trae y aquí están las propiedades, ¿sí? Olive Tree tiene los apps que uno los puede descargar en el iPad, en el iPhone, ¿sí? Entonces, es muy chévere porque pues ya uno en el terreno, eh, pues es la Biblia que constantemente la tengo yo abierta para consultar cualquier detalle. Y bueno, aquí está lo que está estudiando del tema de hoy. Mi Biblia favorita es la Biblia de las Américas. Aquí en este lado uno puede seleccionar el versículo y aquí puede abrir el centro de estudios. Y bueno, aquí puede estar, en la medida que uno mueva, se va moviendo el cursor y, por ejemplo, están hablando y, por ejemplo, Primera Reyes 1:41 y aquí está PC 1:42, 44, bueno, buenos en altar, por ejemplo, uno busca aquí 1:50, entonces uno mira el 1:50, que dice Adonías tuvo miedo a Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Entonces, esto es muy chévere porque aquí tengo la Biblia de estudio de MacArthur y los cuernos eran proyecciones de las esquinas del altar del holocausto. Sobre los sacerdotes montaban la sangre de los sacrificios. Entonces, como que lo ubican a uno y aquí está la referencia del Éxodo 27. Harás cuernos en las cuatro esquinas y los cuernos serán parte de bronce. Entonces, es muy chévere porque poco a poco uno, por ejemplo, si quiere resaltar esto que le pareció muy chévere, y vamos aquí, se hace de los cuernos del altar, por ejemplo, aquí podemos Se resaltar. te quedó fijo en la Septuaginta. Sí, eso te iba a decir, se quedó quieta la pantalla. Ok, entonces pues, está como medio, a ver qué pasa hoy, señor. Ok, bien. Ahora sí, volvimos. ¿Sí? ¿Están viendo? Bueno, Sí. este es ya el app como tal para Windows, pero también lo hay para Mac, para el celular, para todo eso. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, está el versículo de Primera de Reyes, capítulo 1, del 45 al 53. Entonces, me llamó la atención que el versículo 50 habla sobre Adonías, tuvo miedo de Salomón y se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Entonces, en el centro de estudios que está a este lado, pues ahí hay una Biblia que adquirí que se llama la MacArthur, ¿sí? Entonces aquí nos hacen una ampliación de todo eso y uno puede observar precisamente la referencia que habla de, de, de los cuernos del altar, por ejemplo en Éxodo, claras cuerdas en las cuatro esquinas y bueno, luego uno la definición de los cuernos, entonces puede uno llegar y copiarlo con el control C y aquí donde dice cuernos del altar, uno puede añadir una nota, cuernos del altar, y aquí hay una referencia, le puede uno poner cualquier tipo de iconos que le llame la atención. Poco a poco yo me he ido familiarizando con iconos que uno sabe que cuando uno pone algo aquí, entonces puede ser una referencia de Israel o de Mesoamérica, y hay tags, por ejemplo, aquí sobre, por ejemplo, con oración, adoración, ¿sí? O libros que yo estoy viendo, entonces, y queda aquí, observe que queda aquí el marcador, y cuando uno vuelva y lee, dice, oh, esto en algún momento me pareció interesante lo de ponernos al altar. Puede uno, por ejemplo, llegar aquí
y resaltarlo. Aquí poco a poco uno va personalizándolo en cierto tipo de conjuntos: testimonio, oración, dificultad, alabanza, leer, promesa de Israel, instrucción, corazón, salvación, ¿qué tal? Ojo, interesante el detalle, curiosidad. Este es el que más uso porque ya después lo reorganizo: profecía, engañador, pecado, pecadores, Abba, papá, principio, sanidad. Bueno, entonces, por ejemplo, si yo hiciera algo ahorita, por ejemplo, le colocaría este, ¿sí? Cuernos del altar. Entonces, eh, por eso es que a veces yo pregunto cosas que parecen curiosas porque ya las he revisado y estos son simplemente complementos, ¿sí? Complementos que pues cuando uno de pronto ve que hay una platica que le quedó en algo, o sea, estos son comprar libros, por ejemplo, como es el caso de lo que se ve aquí. Aquí es una de mis aficiones. Aquí tenemos, eh, mire los acá. Entonces, no, pero no me explica. Los días de recursos. Por ejemplo, aquí tenemos, mire, esta es la Biblia de Estudio, la Biblia del Erato de Majo, la versión internacional. Por ejemplo, todos estos números. Sí, hola. Por ejemplo, aquí se, por ejemplo, comentario bíblico de Matthew Henry, que adquirí. Aquí se ve, por ejemplo, este comentario es mucho más rico que el de MacArthur, ¿sí? Ahí habla precisamente de los primeros versículos de Primera de Reyes. David enfermo, pues eso, entonces le explica como con más plastilina todo, todo. Entonces, pues es una herramienta que se las recomiendo, ¿sí? No necesariamente usted tiene que invertir $300 del fracaso. Hay muchos recursos que son gratis, ¿sí? En español, en inglés, y poco a poco uno va mirando en la web. A veces hacen descuentos muy buenos ahorita que están próximos a volver al colegio. A veces se hacen unas rebajas. Entonces, ¿qué hago yo? Yo, uy, este diccionario me gusta, entonces yo oro por él, ahorro, le pido al Señor que me dé un trabajito, un paciente que me dé esa platita, y ahí uy, ya tengo 10,000, ya tengo 20,000. Bueno, estas son mis últimas notas que tengo. Por ejemplo, aquí el jueves 20 de agosto hice una anotación sobre el Rosh Hodesh Meha, ¿sí? Celebración, cambio del mes en el calendario. ¿Sí? Entonces, ahí está la referencia, que fue el número 10. ¿Sí? A Lina le envié en días pasados, el jueves, una imagen de la luna. De la luna. ¿Sí? Y resulta que hay un salmo que habla de las celebraciones de la luna nueva. ¿Sí? Esa es la celebración de la luna nueva que se llama el Rosh Hodesh Mea. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es una solemnidad y ahorita oficialmente en el calendario hebreo nosotros entramos a un mes que se llama el mes de Luz y tiene que ver mucho con la intimidad con el Señor. Es empezar uno a descubrir todas esas cosas y, por ejemplo, si Lina está aquí, el More, el profesor, nos hablaba mucho de que en un principio el alfabeto hebreo tiene que ver con algo pictográfico, o sea, con imágenes de algo representativo, de la casa, del buey, del agua, y así era antes el alfabeto, el protocananeo que llamaban. Y me gustó mucho un ejercicio porque él poco a poco relacionaba y nos hacía el ejercicio de cómo era padre y cómo era hijo y que tenía, cuando uno va a esos caracteres, es como más fácil uno poder entender cierto tipo de conceptos que están escondidos, o sea, yo veo algo muy interesante. La revelación está dada, solo falta encontrarla, solo falta arrodillarse uno delante del Señor y decirle, ayúdeme a ver cómo es el asunto. Y cuando uno encuentra cositas así, uno dice, wow, esto me parece increíble. Por ejemplo, aquí está la Biblia de la Reina Valera con números strong y aquí, pues obviamente, tiene esta directo, va uno sobre el número strong y poco a poco va uno haciendo su, su paralelo. Entonces, bien, bueno, vamos a volver entonces ya.
Ok, la idea es que este Se sábado fue Dianita. se fue Dianita y eso qué pasó, Nos cayó Dianita. nos cayó, si será que alguna problematización. Bueno, esperemos que... Es que se fue a hacerle el tinto al esposo. Mm, No, ya se volvió a ir. Ah, sí, él estaba solo por el fin de semana, ¿no? mm. Bien, entonces este sábado, hoy y el próximo sábado, ya oficialmente terminamos el estudio sobre la autoridad espiritual. Quería terminarlo hoy, ¿sí? Entonces que resulta que tengo una situación con este material, es que cuando trato de acelerarlo y decirle, queremos saber, ¡volvió Dianita! ¡Hola Dianita! ¡Bienvenida! ¡Welcome back! ¿Sí? No, se le fue la luz a esto. Ya volví. Típico, 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 ¿sí? Entonces, este sábado vamos a terminar y no este, sino el otro, ¿sí? Ahí vamos a tener un lapso. En febrero volvemos y comenzamos el adiestramiento del estudio bíblico. Puedan relajarse. Ah, es que tampoco, no. Ah, en febrero no. Ah, de pronto más antes, ¿sí? Hay varias opciones de continuar estudiando, ¿sí? Lina me ha propuesto una, ¿sí? Que me parece muy chévere, pero también quiero que vayan a ir pensando que les gustaría que estudiáramos, o sea, quiere decir que todos, ¿no? ¿Sí? No, que yo estudio y ustedes ahí chévere, no, está, que tengamos ese efecto de estudiar. Entonces, si alguno de los presentes, por ejemplo, en este momento el Señor le está tocando y dice, bueno, me gustaría que estudiáramos esto específicamente, por el interno me avisa. A mí me parece, o me gustaría que estudiáramos esta parte. Si desea que de cierta manera sea el maestro, el instructor, pues me parece genial, fabuloso, ¿sí? Muy chévere, ¿sí? Y pues comanda el estudio si desea de pronto que nosotros le colaboremos en alguna parte del estudio, pues me parece muy chévere, ¿sí? Y bueno, de esa manera nos estamos rotando y damos oportunidad para que podamos desarrollar, porque yo sé que todos los que estamos aquí tenemos eso, ¿sí? Que podamos desarrollar ese concepto de enseñar con la guía del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, dejo abierto en estas 2 semanas, a ver si vamos a hacer un pequeño break, ¿sí? Un pequeño, no va a ser, de pronto va a ser una semana o 15 días, y para que podamos de pronto, si ese sábado de la próxima semana definimos cuál va a ser el próximo tema, pues entonces dar un lapso para que os estudie, porque esto requiere estudiar. O sea, no, en mis tiempos libres ya le he bajado muchísimo a las redes sociales y a una cantidad de contenidos que realmente no vale la pena ir revisando. Y poco a poco me he ido encarretando en este tema de estar estudiando. Entonces, pues el libro de material de autoridad pues fue una alternativa que me ha gustado mucho, pero sí requiere estar leyendo y estar revisando la palabra, estar mirando detalles. Bueno, eso no quiere decir que sea un desgaste, pero me deleito, me gusta, y eso requiere un proceso que indudablemente requiere tiempo, ¿sí? Entonces, Lina propuso lo de la cuestión de revisar el tema de escatología, ¿sí? O sea, lo que es profecía, ¿sí? Es un tema muy controvertido, ¿sí? Ah, yo, por ejemplo, propondría más bien revisar como una especie de un mini estudio de exégesis, o sea, tener un tipo de herramientas para poder revisar lo que está en la palabra del Señor, cómo hacer un análisis de los textos, eh, para tener, digamos así, una herramientas ya personalizadas para que cuando uno examine un texto, uno diga, bueno, esto es lo que está hablando, o lo que quiere decir es esto, de acuerdo a todo el contexto, o sea, aprender a refinar más el análisis y el estudio de la palabra. Eso me parece muy importante, ¿sí? Si lo tienen alguno de ustedes o se ha familiarizado con eso, me parece muy chévere. También
Lady Catherine, que a veces ella entra y a veces sale, pues ella hablaba de que hiciéramos un estudio sobre la cuestión de otras iglesias, sectas y todo eso. Eso me parece muy bien, ¿sí? Eh, Hay mucho para hablar de todo eso, muchísimo, ¿sí? Y también pues hay otros estudios ya que podríamos ir desarrollando, pero básicamente esas serían como las categorías que podríamos nosotros visualizar, ¿sí? Y hay algo que también me gusta, o sea, podemos hacer algo expositivo, ¿sí? Expositivo quiere decir que podemos coger libro por libro, y deshuesarlo, ¿sí? Deshuesarlo, ¿sí? Pues no necesariamente tenemos que entrar a Romanos y Apocalipsis de primera, o sea, podemos empezar por algo más sensible, ¿sí? O sea, recuerdo que cuando uno entraba, Con eh, Daniel, con Daniel. sí, con Daniel tenemos, no, con Daniel tenemos para que, no. O sea, el positivo es, por ejemplo, es que usted, por ejemplo, Génesis, lo que estamos haciendo ahorita en Génesis, mire, no me lo va a creer, pero en la medida que he visto comentarios, artículos de Génesis, son unas cosas así, vean, de 1000 y pico de páginas, solo de Génesis, ¿sí? Mm. Y hay otro tema que me fascina mucho, que es arqueología bíblica, que es algo que poco a poco me he ido familiarizando, precisamente por Por aquello de los jurásicos. los Jurásicos, sí. Entonces, bueno, a propósito, ya va a haber Jurásicos Kids, ¿no? Entonces, Jurásicos Kids. los Kids, sí, eso es Tema, el tema de la arqueología con geografía bíblica. Yo tengo un libro pequeño de geografía bíblica muy didáctico, que los vi cuando estuve en seminario. Muy chévere. espectacular. Esos son temas muy bonitos, muy chéveres, que uno pueda aterrizar al contexto de lo que está la palabra, que a veces por ejemplo, Herodes, en la época de Jesús, ¿sí? Uno conoce un Herodes, pero eso después había una cantidad de hijos que se peleaban el poder, ¿sí? El contexto que había de los romanos, el contexto de qué pasó con cosas y que descritos entre líneas en los diferentes versículos que están en la palabra, pero es algo que requiere ese tipo de herramientas o apoyos de historia, de geografía. Me parece muy chévere. Podamos nosotros, y es algo que lo encarreta a uno, de verdad que sí. Yo deseo en el nombre del Señor que este momento que nosotros tengamos los sábados sea un momento muy sabroso donde podamos navegar en el océano del conocimiento del Señor con todas las herramientas y todo el corazón que uno pueda tener dispuesto para la gloria del Señor, y que a mí me deleita mucho eso, ¿sí? Y disfruto muchísimo eso, ¿sí? Cuesta, cuesta porque levantarse uno de pronto y toda la semana yo dándole, ¿no? Es uno de los aspectos que más me pareció interesantes del Shabbat o el sábado, que para mí, en cierta manera, en los últimos años ha empezado a tener más significado apartar un día exclusivamente a reposar eso. Inclusive, lo bueno y lo positivo de todo esto del COVID y todo eso fue que salí de tacazo y ya no volví a trabajar los sábados, ¿sí? No volví a trabajar los sábados, ¿sí? O sea, ay, doctor, es que tenía, no, yo ya no vuelvo a trabajar los sábados. Entonces, la hora es la que a veces me sale un paciente y yo, bueno, de veras. Pero los domingos tampoco. Exacto, entonces me llega a salir un paciente el domingo, ¿sí? ¿Lo atendería? Sí, y le dije, bueno, pues prefiero verlo el domingo que el sábado. No me ha salido ninguno, ¿sí? Pero ahí le dije, Señor, ahí, y el Señor ha hecho algo muy bonito, me ha dado muchos pacientes diferentes, mejores, ¿sí? Que perfectamente Él me permite desarrollar mi trabajo, ¿sí? Y el sábado me puedo desconectar. O sea, eso es lo más tenaz. Aprender uno a desconectarse de tanta cosa que el trabajo que está mirando, que tanta. No, simplemente relajarse delante del Señor y estar más dedicadito a disfrutar de un mejor devocional, a disfrutar del estudio bíblico, a disfrutar, bueno, si usted es una persona que de pronto tiene algunas fuentes de consulta, que hay muchísimas. Por ejemplo, yo estudio a veces la Parashá,
en diferentes canales que hay la parashá es el mensaje de la Torá, ¿sí? Hay parashás muy bonitas, bien explicaditas, bien. Entonces, eso me deleita, ¿sí? He hecho una siestica buena a mediodía, por la tarde reviso el tema que vamos a estudiar en la noche. Entonces, son cosas que para mí ha sido una revolución. Y les cuento que ando en esa onda, en esa óptica. Repaso clases, por ejemplo, ya tenemos que repasar la clase de hebreo bíblico, que pues, ya tenemos tareas con Dina y Mayotte, entonces espero que de pronto mañana buscamos un espacio para resolver. Bien, entremos en materia. Hoy vamos a ver 2 lecciones y okay. Entonces, y ahí vamos. Ok, bueno, ahí está un poquitico como desenfocado, ya lo voy a cuadrar. Eso es lo que yo te decía, mira que uno va ajustándolo y así que al margen, aquí en este momento estoy en la vista de moderador. La presentación de poder. ¿Ya lo has podido platicar, Lina? Bueno, ya básicamente vimos esto de segunda parte del libro de autoridad delegada, vimos estos temas. Hoy aspiro a trabajar este punto y este punto, ¿sí? Y estos 3 son los últimos que pues espero en el Señor que se pueda trabajar en la próxima semana y finalizar el libro. Entonces, hoy vamos a ver este aspecto que tiene que ver con el abuso de la autoridad. Entonces, seguimos trabajando en Moisés, la autoridad delegada debe certificar. Ser autoridad delegada es algo muy serio, las autoridades delegadas no deben errar, la autoridad proviene del ministerio de la resurrección. Bueno, ahí hay partes, pues digo, hay muchas cosas que ya se han visto, pero aquí nosotros vamos a hablar de los errores de la autoridad delegada. ¿Qué pasó con Moisés? Estamos hablando del número 2023. Y fue cuando todos esos 40 años Moisés estuvo siendo el manso, humilde, el que aprendió muchas cosas, pero estamos hablando que inclusive hasta Jetro, el suegro, le dijo, bueno, yo usted lo veo que desde que está en la mañana a la tarde, dele, ministrando. Imagínense ustedes todos los chicharrones que debía Moisés tratar de manejar en esa cantidad de gente que estaba en ese desierto, ¿sí? Cada uno con su tema, y como dice el dicho, con el cirilí, de que es que mire que nosotros estamos en Egipto y que, o sea, eso es lo que pasa en el desierto. En el desierto uno se olvida que era un esclavo y se acuerda de lo poco de las migajas que le daba al esclavo y los considera como si fuese lo mejor, ¿sí? Comparado con lo que está en ese presente viviendo en el desierto. Entonces, aquí pasó lo que tenía que pasar. Moisés tenía que vérsela día a día con esa actitud, tenía que vérsela día a día con murmuración, con ataques, con ofensas, con cuestionamientos, eso lo hemos visto, ¿sí? Ese es básicamente un acompañamiento de la autoridad. Uno quisiera, las personas que ejercen autoridad, que prácticamente no tuvieran ningún tipo de obstáculo, ningún tipo de adversidades de la autoridad, pero es algo que es inevitable, ¿sí? Y llegó un día, ya no sé, o sea, tendría que mirar si de pronto se puede calcular la fecha, pero yo pienso que esto sucedió, yo creo que ya en la última década
de esos 40 años que estuvo el pueblo de Israel en el desierto, ¿sí? Porque en estos capítulos que hay ahí ya empezaban a tener incursiones en cierto tipo de límites de la tierra prometida. Entonces, ahí habla precisamente de el incidente de las aguas de las rencillas, ¿sí? O Meribá, ¿sí? Bueno, no había agua en la congregación, se juntaron. ¿Contra quién? Pues contra los que representan la autoridad. ¿Contra quién más? ¿Sí? El pueblo contendió con Moisés y le habló diciendo, ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos murieron delante del Señor. O sea, quiere decir que ya están en una nueva generación que se está presentando. ¿Por qué pues has traído al pueblo de este desierto? Para que nosotros y nuestros animales moramos aquí. ¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este miserable lugar? Eso es, no es lugar de cementeras, ni de higueras, ni de viñas, ni de ganados, no hay nada de agua para habernos dicho. El contraste era tal cual, era una descripción del desierto. ¿Qué más se podía? Esa era la realidad, ¿sí? Entonces Moisés y Aarón fueron a donde, delante de la asamblea, a la puerta de la tienda de reunión. No había donde más ir, sino a la tienda de reunión, porque ¿quién tenía las respuestas? Pues el Señor. Se postraron sobre los rostros, se le apareció la gloria del Señor, y habló el Señor a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y tu hermano Aarón, y aquí está el detalle, hablar a la peña a la vista de Dios. ¿Sí? Para que la peña dé su agua, y sacará para ello agua de la peña, y beban la congregación y sus animales. Tomó Moisés la vara de la presencia del Señor, que eso significa autoridad, tal como él lo ha ordenado. Hasta aquí todo bien, ¿cierto? Y Moisés se Aarón reunió al pueblo ante la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes. Ya los empezó el hombre a vaciar. Sacaremos agua de esta peña para vosotros. Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña. 2 veces. Con su vara, y brotó el agua en abundancia y bebió el pueblo sus animales. ¿Qué pasó aquí? Mirenlo. Esto fue la embarrada del profeta Moisés, que está así como medio. Estaba bravo Moisés, ¿cierto? Sí. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, porque vosotros no me creíste a fin de tratarme como santo ante los ojos de Israel, por tanto no conduciréis este pueblo de la tierra que se daba. Aquellas fueron las aguas de Meriba o rencilla, porque los Israel contendieron con el Señor y él manifestó algo que es uno de sus atributos, su santidad entre ellos. ¿Mm? Interesante. Líder, ahí yo pienso que aparte de golpear la peña, yo pienso que el lenguaje que él utilizó de decir que sacaremos nosotros agua, o sea, él no le dio la gloria al Señor realmente, decir que era el Señor el que le daba el agua, que era un milagro que provenía de Dios y no de él, pues por más que, o sea, es que él estaba en una situación bastante difícil porque era un pueblo que le daba lata todo el santo día, entonces, pero yo pienso que a las autoridades, entre más altas estamos, menos esto, tenemos margen para error y mucho menos para tratar mal al pueblo. Exacto, ¿sí? Ahí la embarró, ¿sí? Pero si nosotros, en cierta manera, hiciéramos un esfuerzo, podemos solidarizarnos con Moisés. Y de pronto hubiéramos respondido peor, o ahí la hubiéramos embarrado terrible. Yo creo que yo la hubiera hecho. Es como, por ejemplo, hay gente que dice, uy, es que Adán la embarró y todo. No, usted lo hubiera hecho igual o lo hubiera hecho peor. ¿Ves? Si Adán no lo hubiera embarrado, no estaríamos así. Dejemos de bobada. Así estaba. O sea, el Señor tiene unos atributos muy buenos y él todo lo sabe, ¿sí? Muy seguramente él previó que esta iba a ser la actitud. No sé,
No sé, o sea, ya eso le corresponde al Señor, obviamente. No sé si de pronto, justo en esos días, semanas o meses anteriores, de pronto Moisés no estaba así como cuidando su intimidad con el Señor. Puede ser, ¿sí? De pronto puede ser que estaba en algún activismo estresante. ¿Alguna vez usted ha sido presa del activismo estresante? Yo sí he sido, sí, presa, aún de las cosas del Señor, ¿sí? Hemos tenido esa situación del activismo estresante que no sirve absolutamente para nada, ¿sí? El curso que nosotros terminamos con Lina sobre liderazgo, la primera lección y la última tuvieron que ver con algo muy importante que se llamaba la intimidad con Dios. La intimidad con el Señor. Eso es la marca de un líder, ¿sí? O sea, usted tiene que oler a Dios y es cuidarse de no embarrarla como eso. Fue, entre comillas, algo ligero, pero en el nivel que estaba Moisés, en el nivel cara a cara con el Señor, que ningún otro profeta tuvo de estar teniendo una intimidad con el Señor, le costó mucho. Entonces, dice que aquel mismo día habló el Señor a Moisés: sube a estos montes, haré al monte Nebo, que en la tierra Moab frente a Jericó, y mira la tierra Canaán, lo cual doy a los hijos de Israel. Este fue, al menos tuvo Moisés prácticamente un honor que no lo ha tenido nadie, ¿sí? Entonces, de ir, ver la tierra y que el Señor lo entierre. Eso me pareció tenaz, ¿sí? Por tanto, solo de lejos verás la tierra, pero allí no entrarás a la tierra que da los hijos de Israel. Bien, entonces, definitivamente, aquí vemos a Moisés con la vara que golpeó. La autoridad delegada debe santificar al Señor. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que sí, efectivamente, Moisés estaba muy irritado, hasta llamó rebeldes a la congregación, y básicamente no hizo lo que específicamente Dios le había hecho que hiciera, ¿sí? Simplemente hablarle a la piedra, ¿sí? Pero el Señor por algo fue que le dijo: toma la vara. ¿Para qué era la vara? Precisamente la vara de la presencia del Señor. Si yo llevo la presencia del Señor a este lugar, ¿sí? Y lo que Dios quiere es que hable, pero terminó el asunto distorsionado, ¿sí? Entonces, erró. El Señor respaldó, ¿sí? Salió agua en abundancia, dice lo que dice el versículo que acabamos de ver, ¿sí? Pero el asunto fue que... No, ¿Cómo? no, aquí con los gatos, pero sí se me ocurre ahí que ahí está. A ver. Sí, Charles. ¿Ibas a decir algo? Hola. No te escucho, Charles. ¿Estás ahí? Bueno, mientras te conectas, te continúo. Entonces, No, ya, líder, ya. Es que aquí ya volvimos. bueno, Es que estaba mirando ahí que ahí está el tema, y el tema de la iraos, pero no pequéis. sí, Y cómo, que no se ponga el sol y sobre... cómo, y cómo, y cómo sigue siendo de todos modos un tema delicado y vuelvo al tema de una línea delgada realmente cuando uno representa al Señor. ¿Cómo no pasar eso que está diciendo la palabra de la ira, pero no pequéis? Porque muchas veces lo entendemos complementándolo con lo demás, que no se ponga el sol bajo nuestro enojo. Sobre vuestro enojo es que no espere a que se acabe el día, porque sí, lo vemos así, pero aquí la línea es mucho más delicada realmente. Obvio. En cuanto a la representación y la santificación del Señor en ese aspecto, es algo para revisar. Y también Sí, lo que pensaba en este momento es qué cantidad de emociones estaría viviendo Moisés cuando subió al monte y el Señor le confirma que solo verá la tierra sí, después de tanto tiempo. sí. Esa sensación, pienso yo, de tristeza, de amargura, no, yo creo que de muchísima tristeza, de una desazón tenaz de pensar, porque obviamente él tendría el anhelo de ir a ver esa tierra también, de entrar todo ese tiempo y con el pueblo y recibe esto del Señor.
incluso cómo estaría, pues uno, diría yo como ser humano, cómo estaría mi corazón delante de Dios. ¿Sí sería tan sencillo decirle, decirle embarré? No creo. Ujú. Yo no creo, yo creo que pensaría tanto tiempo de trabajo y por este errorcito o por esta cuestión. O sea, ese es un bravo. Es un bravo, exactamente. Pero fíjate, Moisés, Si tú te das cuenta, perdón, si tú te das cuenta, allí nos deja ver que la obediencia a Dios, claro, es absoluta, es inmediata y también es exacta. O sea, tú podrías decir, no, pues sí, tocó la piedra. Es que la tocó con rabia, o sea, la golpeó, ¿sí? Y esa fue la diferencia. O sea, en un momento podemos estar obedeciendo y haciendo lo que Dios dijo, pero con mala actitud. Entonces, eso también hace que perdamos bendición. ujú. ¿Y sabe por qué? Porque está afectando lo que el mismo Señor en el versículo, en el fragmento de la palabra, Él está sosteniendo y es la santidad del Señor. ¿Sí? Entonces ahí está algo bastante complejo, porque en una esquina, ¿sí? Está Moisés con sus justificaciones y razonamientos plenamente válidas, ¿sí? Es que es válido, lo que dice Carlos David es válido. O sea, yo, la verdad, podría estar histérico 24 horas con tantos chicharrones que me metían ahí con que mire, que no sé qué, por qué. Es que esa crítica, como está, mírenla, volvamos un momentico. Mire. Ojalá hubiéramos perecido. ¿Por qué pues nos ha traído el pueblo del Señor a este desierto para que nosotros ni nuestros animales moramos aquí? ¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este miserable lugar? No es el lugar de cementeras, ni de higueras, ni de viñas, ni de granados, ni hay agua para beber. ¿Ve? O sea, estar uno en ese plan. Mire, hagamos un pequeño cálculo aquí. Ok. ¿Están viendo la calculadora? ¿Sí? Sí, Ok. ¿Sí la alcanzan a ver ahí encima bueno, entonces miren, entonces estamos hablando de 40 años. Y la expresión tan absurda que utilizan, ojalá hubiésemos muerto. Nah, ¿qué tal? 40 años por 12 meses, estamos hablando de 480 meses, ¿sí? Por 54, ¿por qué? Por 54 52 semanas. 52 semanas. 52 semanas, 24.960 semanas teniendo que Más que una aguantar, pensión. ¿sí? Y exactamente. Ahora, si vamos a ponerlo en días, van a tener 7 días, 2 veces. o sea, 174.720 días en ese cirilí, como decía, ¿sí? ¿Y Y si las horas? las horas, entonces vamos a ir vamos, o sea, pongamos que sea horario laboral, digámoslo así, sí, sí, un horario laboral en el desierto, Que va, debían molestar de día y de noche esos. entonces pongámosle 24, ¿sí? Estamos hablando de 4.190.000 Con ese pueblo tan demandante. 180 horas. O sea, no, mire, por favor, sí, o sea, si analizamos esto, no, ese Moisés es un re duro, es un bravo, o sea, como es mi respeto. Tenemos que, gracias Señor por ese profeta, pero se recoge todo nuestro respeto. Estamos hablando de 4.193.000 o con 280 horas de un pueblo que estaba inconforme, que constantemente en su corazón, de una forma de lo que llama rebelión activa o pasiva. O sea, si no le estaban expresando, por dentro estaban, ¿cierto? Entonces, Y es que, muy... y que, y miramos, que, y que, y que el pueblo miren, de alguna manera prácticamente termina enseñoreándose de ellos, creyendo que están era para servirle a ellos, ¿no? Que todo lo que pidieran y mandaran, necesitaran, tenían que ir allá. Y ellos cumplirlo y suplirlo, como a veces hacemos los papás, a veces eh, nos vuelven los hijos, algunos hijos, algunos papás. Pero ahí te deja ver que las actitudes de los demás Oiga, ¿dónde están no van a... aporreando el marrano? No, es mi cacatúa que apenas me oye hablar, me hace competencia.
par de cacatúas aquí. Así será. Pero mira La las que prefiere actitudes evitar de ella los... a oírte. ¿Cómo? Más linda. Y luego canta. Pero mira, las actitudes de los demás no justifican las mías. Es decir, los Sí, claro. demás, que los demás se porten mal no quiere decir que yo tenga derecho a estallar o a hacer lo que Moisés hizo. En Sí, eso nos las, está enseñando cuando, el por Señor ejemplo, ahí. en Gálatas 5 te habla de las obras de la carne, junto a los homicidios, adulterio, orgías, están los celos, las iras, las contiendas, las disensiones. O sea que tú podrías decir, a ver, hey, yuju, tú podrías decir, listo, el esposo engañó, entonces la esposa tiene derecho a estar celosa, ¿sí? Pero resulta que al entrar solo en celos, ya está pecando con él y al mismo nivel. Entonces, no puedo nunca justificar mi pecado, porque termina siendo pecado, en que los otros hicieron algo malo o dejaron de hacer. Exacto, muy bien. Ay, Dios. Y eso termina siendo justo si uno lo mira a los ojos de uno. Sí. Con respecto a lo que dice Linita, a mí siempre me ha impactado muchísimo. Yo creo que Moisés pasó por un proceso emocional muy duro después de que el Señor le dijo eso, ¿no? Que no podía ver la tierra prometida. Y Claro. él seguía, como dice Linita, culpando a la gente, ¿sí? Porque a mí me impactó mucho hace mucho tiempo, y estábamos tal vez en nuestra época, y yo estaba estudiando la Biblia y encontré Deuteronomio 3, donde el Señor le dice que no le hable más de ese asunto. Entonces, a mí me parecía muy importante algo, y es que dice él en Deuteronomio 3:26, dice, pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. O sea, qué tenaz, qué tenaz. O sea, yo decía, que el Señor le diga a uno, venga, no me friegue más. O sea, no me diga más que quiere pagar para allá porque no lo voy a pagar. ¿Sí? Como a veces le pasa a uno con los hijos, ¿sí? Obvio. Pero esto era determinante. O sea, él había conducido un pueblo hacia la libertad y él no la iba a saborear. Exacto. ¿Sí? Sí, queda como un sinsabor, ¿no? Sí. Sí. Y ese es el costo, y eso es lo que estamos nosotros analizando en anteriores, ¿no? El nivel de autoridad. Por eso es que Jesús cuando habla de los talentos, que a uno le dio 10, a otro le dio 5 y a otro le dio 1, ¿sí? O sea, y no sé si esa sea su oración, pero yo a veces me da como miedo decirle, Señor, cuántos talentos me has dado y de pronto yo los he enterrado o no los he desarrollado, ¿sí? O sea, es algo que entre más el Señor le dé, más le va a exigir a uno. Por eso es que el que solo tuvo el primero, el único talento, le dijo tal cual lo que estamos nosotros hablando. Yo sé que tú eres exigente, yo sé que tú recoges cuando no siembras. Nos dicho, estaba escribiendo algo muy tenaz. Dijo, si usted sabe que soy así, al menos lo hubiera puesto en el banco para que generara intereses. ¿Mm? Interesante eso, ¿sí? Esto nos reta a nosotros, ¿sí? A que si el Señor, mire, el que Dios le dé a uno a un nivel de autoridad, no solamente, digamos así, espiritual. Pablo dice que el que desea obispado, buena obra desea. Esto es legítimo. Si usted quiere llegar a ser algún instrumento del Señor para ministrar, para sanidad, para pastorear, lo que el Señor le llame, pues es algo que es muy hermoso y gloria al Señor por eso. Pero el Señor nos ha puesto a ser autoridad en algo que es un ministerio que es muy importante, que tenemos que distinguir la autoridad, y es en nuestra familia, ¿sí? Desarrollando los roles como tal, de padre, esposa e hijo. O sea, eso es algo que si usted se pone a revisar, hemos tenido N fallas, muchísimas fallas, ¿sí? Comparadas con la de Moisés, prácticamente iguales o más, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí estaba el hombre Más. en una situación
de un top. O sea, lo que estoy hablando, haga de cuenta que es el hombre de 10 talentos que tiene que rendir y desarrollar y decir, tú me diste 10, aquí pongo 10. ¿Eh? Entonces, sigamos. Moisés representó en ese momento, tan solo en ese momento, yo creo que pudo haber sido de las 480 y pico mil horas, en una hora representó mal al Señor. Increíble. ¿Ah? De casi 500.000 horas que tuvo que vivir en el desierto, en una hora la embarró. Ahí fue, no hubo más. Y tuvo que ser juzgado por él. ¿Sí? Y eso sucede. Si alguien está en autoridad, representa mal, no lo confiesa, Dios vendrá para vindicarse. El vindicador, o sea, él sí lo hará. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues eso fue lo que pasó, que hubo, se supone que la autoridad legal administra las cosas en representación de Dios. Eso es lo que estábamos comentando. Hacer las cosas tal cual, ¿sí? Pero tal cual es algo que definitivamente tenemos que estar conectados con el Señor, ¿sí? Si nos enojamos, confesamos que esta ira viene de nosotros, no de Dios, ambos deben ser separados. Es algo terrible confundir la obra de uno con la de Dios. ¿Sí? La obra de uno con la de Dios. Y desafortunadamente hemos visto testimonios de la obra de uno y no la obra de Dios. Bueno, ese fue lo que le pasó a Moisés, pero vea lo que le pasó a Aarón, ¿sí? Dice la palabra del Señor en Números 20, del 23 al 29, ¿sí? Habló el Señor a Moisés y a Aarón en el monte Hor. O sea, él les dijo que subieran, ¿sí? Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará. Y yo le he dado, a la tierra que he dado que a los hijos de Israel, porque vosotros os rebelasteis contra mi orden. ¿Ah? Toma a Aarón y su hijo Eleazar, toma y tráelos al monte. Y quita de Aarón sus vestidos y ponlos sobre su hijo. Entonces Aarón será reunido a su pueblo y morirá allí. O sea, esto es increíble, ¿sí? Hizo Moisés. ¿Cómo hizo Moisés? Claro, tal como el Señor lo ordenó. Tal como el Señor lo ordenó. Y subió al monte Or ante los ojos de toda la congregación. Y después que Moisés le quitó a Aarón sus vestidos y los puso en Eleazar, Aarón murió allí sobre la cumbre del monte y descendieron Moisés y Eleazar. Cuando toda la congregación vio que Aarón había muerto, toda la casa de Israel lloró a Aarón por 30 días. O sea, qué impresionante saber a Aarón que también le llegaba su hora, ¿sí? En la medida que le quitaban las vestiduras, el hombre iba ya. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa aquí? Ser autoridad delegada es algo muy, muy, muy serio. Demasiado serio, ¿sí? Y si usted... Eso Sí, es muy fuerte para ellos dos. ya de una persona habla descuidadamente y hace algo en forma que no santifica a Dios, él desde ese momento tiene que intervenir sin que quede ninguna posibilidad de pedir perdón. A veces uno puede llegar y pedir perdón, pero en el nivel que estaba Aarón y Moisés, es muy, muy tenaz. Sus vestiduras eran santas, ¿sí? La gente común no muere a ser desnudada por sus ropas, pero a Aarón sí. ¿Por qué? Porque su vida era eso, sostenida por el servicio, ¿sí? Esto significa que el que sirve a Dios llega a su fin cuando termina su servicio, ¿sí? Antes de decir algo, procuremos conocer esto, la mente de Dios. Y solo después de conocerla podemos hacerlo en su nombre, ¿sí? Que es lo que nosotros veíamos aquí, que ambos deben estar separados. Confundir la obra de uno con la de Dios. ¿Sí?
Entonces, nosotros somos muy locos. ¿Por qué? Porque ahí tenemos algo bastante complejo. Y esta imagen la llevé, No, sí, ustedes la vieron en esta semana, ¿cierto? Alguien se preguntó por qué puse esta imagen. Bueno, aquí está la razón con base a lo que estamos nosotros estudiando. En esos precisos momentos del agua de las rencillas, hubo dos factores, hubo dos errores bastante tenaces que hicieron que Moisés y Aarón tuvieran ese desenlace. La presencia de la autoridad ilegítima, porque hicieron algo que no les había dicho el Señor, lo hicieron de una forma ilegítima, y también la falta de sumisión absoluta. ¿Sí? Estos dos factores se contravienen. ¿Sí? Mire la fórmula en cualquier contexto de su casa, de su iglesia, de su trabajo, y va a encontrar que va a haber estos dos factores en el cual realmente la autoridad está si estoy afectada. prendido ya el botoncito azul, ¿no? Entonces se supone que las autoridades delegadas no deberían errar. ¿Sí? Se supone. Pero erramos. ¿Cuándo erramos? Cuando, pues, precisamente lo hacemos a nuestro antojo. ¿Sí? Este es el problema, la autoridad que a veces estamos ejerciendo de una forma ilegítima. ¿Sí? Y el otro es que prácticamente nosotros debemos mantenernos dóciles para con el Señor, esperar recibir la luz que tenga para nosotros. Entonces, es muy tenaz. Tenemos que aprender a someternos y a la vez representar a Dios. O sea, es una dupla, es un ejercicio. ¿Sí? Si yo he sometido, o alguien llegó, o quién volvió. Alguien volvió. Carlos. Charles. Charles, sí, se puede parecer que también. Es que el computador se había desconectado. Ah, bueno, ¿sí? Es que yo me llamo por computador Santiago Barón y por celular Carlos Iris. Oh, Está ahí. ¿quién está viendo en el celular? ¿Iris? Iris. Ok. Entonces, usted y yo como autoridad debemos estar sometidos delante de Dios y la otra representando como tal al. ¿Sí? Entonces, la autoridad proviene del ministerio de la resurrección. Es lo que nosotros habíamos visto en el capítulo donde la vara de Aarón reverdeció y dio flores y dio frutos. ¿Sí? Entonces, Aarón fue desnudado, ¿sí? Y en la medida que ese servicio terminaba su autoridad, y en el caso de él le costó prácticamente ya encontrarse con la presencia del Señor. ¿Sí? Entonces, esto es algo que me inquieta mucho. Ahora tenemos uno de los personajes que más me gusta después del Señor Jesús, es David. ¿Sí? Y ahí entramos a varias cositas. David tuvo varios momentos en el cual se puede definir cómo él manejó el concepto de la autoridad delegada. ¿Sí es? Uno de esos momentos fue cuando, y ya lo habíamos analizado, cuando Saúl lo perseguía, ¿sí? Y en un momento ellos estaban junto con uno de sus valientes, varios de sus valientes estaban en una cueva y Saúl entró a esa cueva, ¿sí? Varios de los estudios dicen que Saúl fue a sentarse y cuando se asentó el manto, pues obviamente de pronto se descolgó en una piedra que tenía atrás. Dicen que el hombre fue a hacer alguna de sus necesidades fisiológicas, no sé si el número 1, el número 2 o el 3, porque nadie entra a una cueva solo para sentarse. O sea, era el rey, pues tenía que
también, ¿sí? También tenía sus necesidades. Y fue el momento donde ahí le decían, yo, mírelo, ahí está, Chan, lo tiene de papaya, ¿sí? Y el Señor decía, líbrame de extender mi mano contra el ungido del Señor, ¿sí? Él tenía la unción de Dios, ¿sí? Pero también sabía reconocer que llegaría el momento en el cual él podría ejercer la unción. Pero en ese momento, él no podía tomar la vida de Saúl. Sin embargo, quiso con su cuchillo tomar un fragmento del manto de Saúl. La palabra del Señor dice que se turbó su corazón. ¿Sí o no? Eso es lo que dice. ¿Sí? Y también en otro momento, cuando él estaba durmiendo, dice que el Señor, el campamento de Saúl, les envió un profundo sueño. Mire, me he encontrado con cosas tan espectaculares. Mire cómo el Señor probó el corazón de David, ¿sí? Le dio la oportunidad para que por su propia mano él pudiera tomar la vida de Saúl, que fue cuando atravesó y le dijo, aquí está el momento, déjeme que de un solo golpe me lo llevo, ¿sí? Y le dijo, no extiendas tu mano. Entonces dijo, toma la lanza y toma la vasija del agua, ¿sí? Entonces, por eso es que hablo de que aquí él está como diciendo un abogado que se justifica con pruebas, pero que en cierta manera eh, el hecho de que él haya hecho eso lo llevó en un principio a que se justificara, pero resulta que la situación de uno es un creyente que sigue los hechos como tal. Entonces, David esperó a Dios para conseguir la autoridad. Entonces, él probablemente pensó llevarse esas cosas, tendría una prueba de su presencia. Y él lo documentó, dijo, hasta regañó a los oficiales de Saúl, que por qué no guardaban la vida de su señor. Increíble, ¿no? ¿Ah? Decía, pensó que llevarse esas cosas tendría una prueba de su presencia y así le escucharía con más atención. Pero David podía someterse a la autoridad, jamás invalidó la autoridad de Saúl. Simplemente esperaba a Dios para conseguir su autoridad. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido esa situación? Por ahí estaban mencionando, creo que era Diana o Lina, sobre interacciones que a veces se tienen y que muchas veces llegan a tener efectos nefastos en relaciones como los que este matrimonio. Entonces uno tiene afán de conseguir y mantener una autoridad que a la hora de ser inexistente. ¿Sí es? Todo aquel que ha de ser autoridad delegada debe aprender a no tratar de conseguir la autoridad y también mantenerla por uno mismo. ¿Quién es el que la da el Señor, y quién la mantiene? La da el Señor. Entonces, aquí me llevó a hacer un análisis de lo que está en lo que sucedió con lo de Saúl, y también revisé un pequeño estudio sobre las funciones de David, ¿sí? Dice que David tuvo un reinado de 40 años, ¿sí? Y de esos 33 fue en Jerusalén y 7 fue en Hebrón, ¿sí? Entonces, de eso tuvo 3 unciones David, ¿sí? La primera unción fue cuando el profeta Samuel fue a Belén, a Isaí, y preguntó, bueno, Dios lo confirmó como rey, ¿sí? Pero resulta y pasa que en Hebrón, o sea, fue cuando tuvo la visión, o sea, le empezó la visión para matar gigantes y todas las cosas, y que empezó su ministerio de que David mataba, Saúl mataba a miles y David mataba a sus 10,000. Bueno, sucedió que estuvo el conflicto con Saúl, Saúl falleció, ¿sí? Y el Señor, David le preguntó, le dijo, ¿a dónde me voy? ¿A dónde quieres que vaya? Ya estaba muerto Saúl,
perfectamente podía él marchar a Jerusalén. Listo, ya llegó el rey aquí, el berraco, ¿sí? ¿Qué esperan, papitos? Aquí se le tiene el rey, ya estoy. Ya, Samuel me ha ungido hace rato. Ustedes saben que yo soy el rey. Ya Saúl pues, prácticamente ya está muerto, entonces, ¿qué más? Pero no, el Señor le dijo que fuera a Hebrón. Increíble, ¿verdad? Y bueno, listo. ¿Sabe por qué se fue para Hebrón? Precisamente porque en Hebrón, al principio, cuando llegó, fue ungido por Judá, donde fue lo que se llama la casa de David. ¿Sí? O sea, subió de nivel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las autoridades deben ser elegidas por dos ambientes. Uno, el de Dios, y el otro, el de la iglesia, o de su gente, o de su pueblo. ¿Ve? Por eso es que es importante que nosotros desarrollemos que la autoridad no se impone o se autoimpone o se expresa porque yo soy el elegido, o que Dios me habló. Digo, bueno, sí, puede usted que el Señor le ha hablado y que el Señor le ha regalado la promesa. Por ejemplo, a mí me regaló la promesa de que saca del pueblo sordo, saca el Señor, pero ¿cuándo? ¿Cómo va a ser eso? Y yo, no, pues eso es algo que el Señor en su tiempo lo dará. Sí, entonces David no lo apuró y tuvo que estar 7 años hasta que hubo un proceso, porque si usted revisa, por allá en 1 Samuel hubo una situación donde se murió, falleció Saúl y le colocaron uno de los hijos de Saúl, Pan, allá en la zona de Jerusalén. Entonces hubo un tiempo donde David estaba, buenos días, ¿cómo le va? David estaba en Hebrón y en Jerusalén estaba el otro y cada uno mandaba hasta que llegó un momento en el cual falleció y todo el pueblo, la parte norte de Israel y Judá, ya lo volvieron y lo ungieron por rey sobre todo Israel, y fue la unción de Jerusalén, que fue cuando él entró oficialmente ya a Jerusalén, hizo traer luego el arca. Interesante eso, ¿cierto? O sea, fueron 3 etapas, ¿sí? Estaba clara la unción del Señor, pero tuvo que esperar a que el pueblo lo reconociera como rey. Y después, cuando tuvo todos los chicharrones de Absalón, el hombre tuvo que salir huyendo de Jerusalén, pasar el Jordán, ¿sí? Ahí hubo unas intrigas, Absalón fallece y fue lo contrario, fue las tribus del norte de Israel que lo hicieron volver y la de Judá estaba renuente hasta que por fin, hasta que no volvieron ellos a reconocerle como rey, David no volvió a entrar en Jerusalén. O sea, el hecho de que él estuviese en Jerusalén tenía 2 condiciones importantísimas, ¿sí? La unción del Señor y la unción y la elección de la iglesia, de su pueblo. Si esos 2 componentes no estaban vivos, estaban activos, David no hubiera podido llegar a ser el rey que llegó a ser. ¿Mm? Interesante. ¿Qué opinan al respecto? ¿Están escuchando? Hola. ¿Están ahí? Líder, la importancia de vivir cada etapa y de entender el reconocimiento. Pues que el reconocimiento viene de Dios, pero que también se da ciertas señales, ¿no? Él como que respetó muchísimo su proceso, ¿no? En él yo identifico eso, el respeto a la autoridad y a los designios del Señor, ¿no? Entonces él no violentó al pueblo. Exacto. No lo violentó. Entonces, ¿qué es lo que ocurre muchas veces en las congregaciones? Que se violenta al pueblo, ¿sí? Y se impone una autoridad que realmente no, la persona, o sea, es que yo pienso que de entrada cuando se impone la persona no merece esa autoridad, ¿sí? O si el Señor se la ha dado, está haciendo mal uso de ella, ¿sí? Interesante. Entonces, ahí está lo que estamos hablando. Humanamente hablando, él podía haberlo hecho, ¿sí? Tenía prácticamente el reconocimiento y podía restregar las credenciales de su autoridad, ¿sí?
pero simplemente dejó que el Señor trabajara, ¿sí? O sea, someterse a la autoridad para ser una excelente autoridad delegada. Ahí el meollo, ese es el punto más difícil, ¿sí? Usted puede llegar a tener 5, 10, 15, 20, 30 años de vida espiritual y a veces se resbala en eso. En el curso que recién terminamos nosotros de liderazgo con Lina, la última clase fue espectacular. Todas fueron muy buenas, pero decía uno de los facilitadores, le llaman ellos, que el 70% de todas las personas que han desarrollado un llamado, un trabajo ministerial, se quema, termina enredado, termina descalificado, termina en pecado, de esos terribles, de esos escandalosos. Señor, líbranos de enredados con problemas de plata. Mejor dicho, todo lo que usted está viendo en este momento, de que usted dice, uy, no, este pastor de la iglesia X, Y o Z, lo que sea, eso es una realidad. El 70% de todos los que en cierta manera usted ha considerado los super mega play líderes, incluyendo nosotros, podemos quemarnos, ¿sí? Podemos caer en una resbalar, ¿sí? Olvidarnos del camino y la puerta estrecha fácilmente, ¿sí? Quedar en la deriva, ¿sí? Como decía Pablo, después de haber sido heraldo, grave. Entonces, David le preguntó a Dios y le dijo que fuera Hebrón. Hebrón, ¿sabe qué significa Hebrón? Fraternidad. Hebrón significa fraternidad. Y fue allá donde hubo el reconocimiento. Pero él tuvo que esperarlo, no apurarlo, ¿sí? Dejar que Dios actuara, ¿sí? Por eso es que el Señor decía que era el hombre conforme al corazón. Oh, esto es lo más maravilloso que hay. No, gracias, mira. Tenemos aquí cereal. Esto es un caldito con huevito y tiene cilantro. Guácala, caldo si no me gusta. A mí se me gusta. Y mire, viene el reflejo. Uy, señor. Caldo de changua. Bueno, es caldito. Caldo con huevo. Caldito con huevito, con arepita, a mí sí me encanta. No, yo solo la arepita. A Lina no le gusta porque al fin y al cabo ella es rola. Sí, señor, tiene toda la razón. Para mí la changua del caldo es un castigo. Ay, Bueno, no, súper rico. desayuno oficial, chocolate con tamal y colaciones. Qué rico, algo así, sí. Ya eso es quedar una visual del tamal. Bueno, entonces, ser ungido por Dios es una cosa, pero ser ungido por el pueblo de Dios es otra cosa. Es necesario tener la lección de la iglesia, así como la de Dios. Nadie puede imponerse a otro. ¿Sí es? Entonces, todos los que conocen a Dios tienen que tener esa marca, pueden esperar. Si nuestros motivos son rectos, seremos reconocidos no solo por el Señor como representante suyo, sino también por la iglesia como representante de Dios. Esto es importantísimo. ¿Sí es? ¿Cuáles son los motivos? Llegará un momento en el cual el Señor lo tendrá que respaldar, ¿sí? Y la gente le tendrá que considerar como autoridad del Señor. ¿Cuándo será? Eso no se sabe, solo depende del Señor. Pero yo sí le digo que si usted se mantiene en la intimidad con el Señor y deja que el Señor trabaje, tarde o temprano el Señor lo establecerá como autoridad. En cualquier contexto que usted lo vaya a analizar, en su trabajo, en su casa, en su ministerio, lo que usted quiera, eso sí es una realidad, es un principio. Y para mí esto fue súper clave. Sí, he estudiado mucho, del libro que he estudiado, esto es uno de los principios que más me apropio para mi vida. Me apropio, ¿sí? Pueden esperar, ¿sí?
¿De qué le sirve a uno lanzarse a tratar de intimidar cuando resulta que no es el tiempo del Señor? ¿Mm? ¿Qué le hace falta a uno para poder ser realmente un adecuado representante de la autoridad del Señor? Solo el Señor lo sabe. Pero se llegará el momento cuando usted se rinda delante del Señor y le diga, como lo decía David, examíname, oh Dios, y mira si hay camino de perversidad. ¿Mm? El rey, el ungido, el elegido por el Señor, decía las cosas como deben ser, delante de la presencia del Señor en la intimidad. ¿Sí? Él sabía que delante del Señor no era absolutamente nada, nadie. Entonces, estamos hablando de las autoridades, cómo la consigue. Ahora, ¿cómo se mantiene la autoridad? Entonces, ¿qué fue lo que nosotros estuvimos definiendo? ¿Sí? Cuando llegó este se llama, puede ser Recab y el otro se llama Baana, ¿sí? Que fue los que asesinaron a Isboset, que era uno de los hijos que quedaron en Jerusalén, como decir, rey muerto, rey puesto, ¿sí? Para mantener la línea de sucesión de Saúl. Pero llegó un momento en el cual, mientras que estaba en Hebrón, hubo este proceso y llegó la hora en la cual que cuanto más se sabe uno ser autoridad, tanto más es capaz de tener ese mantenimiento. Me explico. Si yo ya sé que el Señor me someto, si sé que todo proviene del Señor, si Él logró que yo me estableciera como autoridad, debo ser prácticamente capaz de mantenerla con base en los lineamientos, como lo hace el Señor, que fue el detalle que el desliz de Moisés tuvo, ¿sí? Entonces, nadie debería permitir que se menoscabara la autoridad de otra persona a fin de establecer la suya. Bueno, eso ya lo vimos. Entonces, cada vez que haya rebelión contra la autoridad, aunque ella no se dirigía contra usted, tal rebelión debe ser juzgada, que fue lo que el hombre le trajeron la cabeza y le dijo, ¿cómo fue que usted no tuvo? O sea, esto ahí la embarraron, ¿sí? O sea, yo no hubiese querido, y sea sobre cada uno de estos, la sangre, él dijo que ni David ni su reino iban a ser culpables de este asesinato, ¿sí? Sin embargo, pues llegó el momento en el cual le trajeron la cabeza y después el Señor, a través de eso, el pueblo de Israel lo reconoció. Entonces, no existe autoridad delante de Dios. Y aquí habla precisamente Mical, que fue otro de los procesos que David manifestó. Está en 2 Samuel 6, en el cual David entró ya a Jerusalén y quiso traer el arca y que él se desnudó, se despojó de sus vestiduras reales e hizo una danza. En YouTube ustedes pueden buscar la palabra cara, con K. Cara. Cara. Cara es, ¿se acuerdan de la canción que dice remolineando, remolineando? ¿Sí? Que dice, me haré más vil, tumba. Eso es precisamente, él hacía una danza y daba vueltas, vueltas. Ese así lo manifestó el Señor. Bueno, ¿qué pasó aquí? Mical, o como se dice en hebreo, Michal, después de que Dios lo desechara, dice que cometió la misma falta del padre, ¿sí? Quien, aún después de que Dios lo desechara, porque se había revelado perdonar lo mejor de su ovejas del ganado mayor, todavía deseaba salvar las apariencias, pidiéndole a Samuel que lo honrara. Si usted recuerda, Samuel le hizo una exhortación de que él oigo el balido de las ovejas y todas esas cosas, y es que le dijo, Samuel le dijo que ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Sí? Saúl reconoció que la había embarrado,
pero él le dijo, quédate conmigo aquí y hónrame delante del pueblo. O sea, ahí está uno de los aspectos de la autoridad, ¿sí? Que la autoridad es directamente proporcional a la capacidad que usted tenga de obedecer. Ahí está lo que pasó con Moisés, ¿sí? Saúl la embarró, pero le pidió a Samuel que lo honrara para mantener las apariencias de un rey, ¿sí? Pero ya el Señor había dicho, me pesa haber nombrado a Saúl por rey, y dice que lo desechó, ¿sí? Y buscaré a uno. Ya en ese mismo momento, los ojos del Señor dejaron de mirar a Saúl como rey y ya estaba mirando a un hombre conforme al corazón. En ese momento estaba ejerciendo como pastor de ovejas, que es David. ¿Sí? Entonces, cuando David entró y que Mical decía que, ¿cómo ha estado usted? Eh, como decir esto, el rey desnudo delante de todos, así. O sea, David de una le dijo, no, es que esto no lo hice para mantener mi estatus de rey, ¿sí? O sea, de pronto para Mical hubiera sido, oh, llegó el rey y el arca y con su pompa y de pronto como el desfile militar. Y no, David lo llevó precisamente a ser humilde delante de Dios, así como también delante del pueblo de Dios. ¿Mm? Interesante, ¿eh? Entonces, aunque David era el rey en el trono, delante del arca de Dios era igual que cualquiera de los del pueblo. Igual, igual. ¿Sí? No había ningún tipo de superioridad. ¿Mm? Entonces, es importante tener presente lo que dice aquí. Algunos se han escogido para ser autoridades de la iglesia delante de Dios. Todos somos iguales. Aquí es donde se halla el fundamento y el secreto de la autoridad. Y ahí es donde hay ejemplos de todo lo que usted de pronto ha visto. Le voy a echarle una pincelada de eso. Está muy bueno. Oh, delicioso. Lina, no Se le sabe. enfría, se le enfría. ¡Qué horror! No. Mm. No, es que y se cuenta que hoy, entonces, ¿sabe por qué? Porque es que vino hace poquito la señora que nos colabora con, con la plancha. Entonces ahí hay desayuno poderoso para. Si no me salga de esa, me va a ¿Planchar qué es eso? no, eso es algo. Mm, mm. Bueno, el rey David, cuando estuvo en Jerusalén, ahí había un personaje que se vestía como el rey David y se la pasaba tocando el arpa pues unos decían que era como un loco, ¿no? Pero a mí me fascinaba verlo, ¿sí? Y lo seguía, ¿sí? O sea, no sé, o sea, pues hacía una representación, para mí era muy, muy, muy impactante. ¿Sí? Entonces, el rey David entró. Este fue otro momento muy importante que está en 2 de Samuel 7 y 8. Dice que entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y dijo, ¿quién soy yo, oh Señor, y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? ¿Sí? Por eso es que hablan de el tabernáculo de David, ¿sí? Porque, pues, tuvo un proceso, ya, pues el arca, David literalmente la podía estar cerca de ella, ¿sí? Con unas cortinas ahí básicas, ¿sí? Y fue cuando hubo el asunto de que ofrece esa oración, ¿no? ¿Sí? Entonces, de que él le reconoce, ¿sí? Delante del Señor, ¿sí? Y es algo que me parece muy, 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 muy bonito. ¿Cuántas veces él entraba delante de la presencia del Señor y reconocía? Para las personas que tuvimos el privilegio de estar en el Jalel, o sea, el lunes 17, justamente estuvimos ministrando varios de estos salmos en el cual él buscaba al Señor, ¿sí?
Y uno de esos salmos, o varios de esos salmos, eran los salmos que Jesús y sus discípulos eh, cantaban, ¿sí? No sé cuál es, o sea, de pronto tengo que estudiar más para encontrar, pero uno de esos salmos es los que escriben que, por ejemplo, en la fiesta de Pascua, cantaban el himno, ¿sí? Era alguno de esos salmos, ¿sí? Que estaban ahí. Entonces, todo el que piensa o siente que es autoridad no es digno de ser autoridad. Sin embargo, vive la autoridad porque está en una constante rotación de estar en un sometimiento, de estar en la presencia del Señor, reconociendo que uno es igual a los demás, pero que el Señor da la añadidura de la autoridad. ¿Mm? Uno que representa autoridad debe tener en sí esta bendita necesidad, tener autoridad, pero sin tener conciencia de ser autoridad. ¿Sí? Eso es difícil, ¿sí? Cuando echa uno mano, es que yo soy el que mando, yo soy la autoridad, es que aquí me tienen que obedecer, es que aquí el que manda es el que manda, el que mande mal. Sí, yo le he dicho, Señor, perdóname. ¿Mm? Entonces, la autoridad no necesita sostenerse a sí misma, ¿sí? Y esto es algo que realmente estábamos hablando, que fue lo de la rebelión de Absalón. O sea, eh, esa rebelión fue ocasionada porque se propició por la muerte de otro hijo de, de Absalón mató a un hermano, ¿sí? Que se había aprovechado de Tamar, que era una hermana propia de él. Y bueno, él tuvo que huir, después volvió y ahí los dejo de tarea para que revisen la escritura. Él duró un buen tiempo excluido de la presencia de David. Después Joab lo hizo venir y después de que llegó a Jerusalén duró 2 años sin ver el rostro del rey hasta que logró verlo y tan pronto lo vio. Después sucedió que decía que Absalón era muy hermoso y que él le crecía mucho el cabello, así como yo, mira, así, y decía que cada vez que llegaba al fin de año se lo mandaba a cortar y eso no es dichoso. O sea, el hombre tenía pinta, presencia y labia y se le dio por meterse en las puertas de la entrada de Jerusalén y todo aquel que venía a consultar al rey, el hombre llegaba y chácate, se le metía y le preguntaba, decía que lo levantaba, lo abrazaba, lo besaba, ¿sí? Lo escuchaba y lo ministraba. ¿Ve? O sea, Absalón se le fue metiendo a David, pero tuvo algo un diferencial enorme con respecto a David. La autoridad de David dependía del Eterno. La autoridad de Absalón dependió de su capacidad para llegar al corazón de la gente. Y de por sí hubo un momento en el cual Joab dijo, he aquí el corazón de la mayoría del pueblo está con Absalón, porque el tipo a punta de lengua los había volteado. Entonces, llegó un momento en el cual fue la rebelión y David tuvo que salir. ¿Sí es? Entonces llegó un momento en el cual él dijo, si yo hallaré gracia delante de los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla a su tabernáculo. ¿Por qué? Porque cuando él empezó a salir con sus valientes al lado izquierdo y sus valientes al lado derecho, salió Sadoc y los levitas con el arca. Cuando él se regresó, él le dijo, no, devuélvanla. Si he hallado gracia a los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará volverla a ver. Y su tabernáculo, ¿sí? O sea, él decidió irse para evitar una masacre en Jerusalén, ¿sí? Y ahí hubo una cantidad de eventos bastante interesantes, donde dice que la realidad, la condición de autoridad es establecida por Dios. ¿Por qué luchar con los hombres? Es la realidad de la autoridad. ¿Sí? O sea, uno no tiene que defenderse. Mira ahí cómo está el Señor Jesús cuando Pilato le preguntó. ¿Sí? Todos aquí dicen que usted es el rey de los judíos. ¿Sí? No vas a decir nada.
Y en la misma escritura dice que Pilatos no le veía, dice, no veo nada de malo en este hombre, ¿sí? Hasta se lavó las manos. O sea, eso es algo que él reconoció. Jesús no tenía mérito para que lo llevaran y que pidieran la crucifixión, ¿sí? Y en ese momento no tenía nada que decir Jesús, absolutamente nada, ¿sí? Estaba cumpliendo el propósito del Padre, ¿sí? David no tenía ninguna necesidad de procurar sostener su autoridad para sí mismo. Pero lo más interesante es que cuando uno realmente tiene bien cimentado y adecuado el concepto de la autoridad, puede soportar la provocación. Cuando estaba el hombre en ese plan, estaba ¿Qué huyendo. es eso? Y Carlos también está comiendo. Es que es un desayuno de trabajo. Qué rico, eso sí quiero. Aquí hicieron algo muy chévere. Pan de cáscara. Buena. Bueno, Señor, gracias por la líder Marta. Entonces, Simeí, ¿alguien se acuerda de Revueltos nomás. ¿Alguien se acuerda de Simeí? Simeí dice que se le paró, le maldecía y arrojaba piedras. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. Y resulta que Saúl, él no mató a nadie, mataron fue otros, ¿sí? Pero él nunca deseó que ninguno muriera. Antes se contristó mucho por la muerte de Jonathan, de Saúl, de los hijos de Saúl, todo eso. Y decía Joab, este perro déjeme que una vez con solo hacerle chanta, déjelo así, ¿sí? Dejarlo que me maldiga, pues Jehová se lo ha dicho, ¿sí? El hombre de autoridad establecida por Dios puede soportar la provocación. Eso es algo que hace un año cuando vino Memo, Guillermo Izquierdo, él habló sobre eso. ¿Qué tanto es usted con esa capacidad de ser inafectado o inofendible? ¿Sí? La verdad, pienso, yo me rajo en ese lado. ¿Sí? O sea, en las condiciones en que estaba David, su propio hijo se le había revelado, tuvo que salir de su trono, estar en un camino donde iba para un desierto, ¿sí? Y llegar a encontrarse con esta perlita, nada, ¿sí? No se imagine que puede ejercer libremente la autoridad tan solo porque Dios lo ha designado. Solamente los que obedecen son aptos para ser autoridad. La marca de Dios. ¿Sí? Entonces, debemos nosotros tener mucho cuidado en llegar nosotros a devolver perfectamente. Este man, resulta que él se fue, cruzó el Jordán, hubo el conflicto ahí hubo, en la palabra del Señor ahí muestra de que hubo, perdón, están tocando citófono y Marta no está aquí abajo. Un momento. ¿Está sonando el citófono? ¿Qué hora? ¿Quién quiere huevitos? Yo, Revueltos pero sin tomate y cebolla. no, yo quiero perico. ¿Era? Por herencia materna, aquí no se come cebolla. Era que si le bajas café a Katia. Yo no sé. Laura, ármale un pocillo de tinto para Katia que viene subiendo, por favor. Ahora tenemos ahí los celadores, nos llaman y ya hizo la doctora Marta café. Menos mal que me dio. Bien, compañeros. David tiene mucho que enseñarnos con respecto a detalles de la autoridad. ¿Sí es? Entonces, Simeí fue el que le hizo la provocación
Y cuando volvieron de ya recuperado, él llegó y se le postró. Y le dijo, ay, perdóname, perdóname, perdóname. Y él dijo, entonces otra vez falló. Ahora sí, llegó un momento y dijo, no, déjelo ahí quieto. Pero cuando él estuvo ya en sus últimos momentos que le habló a Salomón, le tocó este detalle. Yo le juré a él que mientras que yo viviera, no lo iba a matar. Y uno de los aspectos que Salomón hizo al principio del ministerio fue arreglar este detallito con Simón. Ahí les dejo de tarea para que lo revisen luego. Salomón arregló esa cuenta de una vez. Salomón lo ajustició. Bien, terminamos el tema. ¿Algún comentario, aporte, conclusión que quieran aportar? Está aquí prendido cuál. Mirando el tema ahí de David, pues sí, David nos enseña esa relación con el Señor respecto a autoridad. Pero a mí mirando toda la historia sí me queda un tema de revisar de autoridad como padre, que no sé si venga al caso o no venga al caso, pero la historia nos muestra a David como padre, un padre ausente. Y obviamente todo este tema con Absalón surgió de eso. Entonces, ¿hasta dónde tenemos que mirar también esa primera autoridad que Dios nos da? No fuera el ministerio, sino el ministerio interno. Porque si uno lee la historia, uno ve a David como un padre ausente. Todo lo que pasó con sus hijos, dentro de sus hijos, tiene que ver mucho con esa falta de autoridad de David como padre. Lo siento yo, entre lo que he leído, el tema con Absalón, el tema con su hija, el tema de no hacer, por llamarlo de alguna manera, justicia respecto a lo que pasó con su hija, sino dejar que el tema avanzara de esa forma. Bueno, no me acuerdo qué otro caso también. A un mal ejemplo porque todos los problemas con las mujeres de Salomón venían de David. O sea, realmente buen modelo de padre en la Biblia no encuentras. No hubo alguien que imitara la paternidad de Dios, tristemente ninguno. En el caso de David, básicamente, el Señor lo disciplinó porque él le dijo cuando tuvo el problema o el asunto con la mujer de Urías Eteo, ¿sí? Él, a través del profeta, dijo, te hubiera añadido más, imagínense, ¿eh? Pero esto lo hiciste a escondidas, ¿sí? Y aquí tus hijos harán lo que tú has hecho en plena luz del sol, o sea, en el día y delante de todo el pueblo de Israel. Y eso fue lo que terminó haciendo Absalón, ¿sí? Absalón, en la terraza. Absalón se llegó a las concubinas de David, ¿sí? Y sí, es cierto, Lina y Carlos hablan de un deficiente manejo de la autoridad en lo que fue su casa. Obviamente él tenía muchos hijos con muchas mujeres, ¿no? O sea, pues básicamente el ejemplo de una paternidad, pues en cierta manera no quedó escrito. Y Salomón prácticamente había otro hijo que se llama Adonías, creo que es. Y el David estaba ya viejo, alzado, y fue Sadok que le dijo a la mamá de Salomón, le dijo, en este momento vamos, entre usted y dígale que qué pasó, que le había prometido que Salomón iba a ser el hijo, y yo entro ahí y le refuerzo. Entonces, ahí fue cuando David dio la bendición sobre su hijo y lo ungieron, ¿sí? Mientras que por otro lado ya había otro que ya estaba autoproclamándose rey. ¿Sí? Que fue lo que nosotros vimos ahorita de que él terminó en los cuernos del altar, ahí agarrado para que, ¿sí? O sea, esa historia, todo tiene una cantidad de aprendizaje bastante importante, es muy crudo, ¿sí? Hasta el último momento en la vida de David fueron reportados todo. Más
En las últimas palabras que David le dio a Samuel, a Salomón, él le dice, yo sigo el camino de todos los hombres. En otras palabras, me voy a morir. ¿Mm? Pero le instruyó que lo que debía hacer era buscar al Señor sin mandamientos, ¿sí? Cosa que Salomón en un principio lo hizo, pero entró en un tope, llegó a la construcción del templo, lo consagró y lentamente, muy diferente a David. David llegó a una ancianidad muy diferente a la que llegó Salomón. ¿Sí? Salomón terminó prácticamente en abominación, idolatría y ocultismo de todo lo que se puede imaginarse. Fue terrible los últimos días. Tanto que decía que tanto conocimiento era pura vanidad. O sea, el hombre terminó hastiado de la misma sabiduría que el Señor él le pidió para ministrar a su pueblo, y esa sabiduría la usó para otras cosas, menos para ministrar en lo último a su pueblo. ¿Mm? Muy diferente el clamor que tuvo Salomón con respecto al clamor que tuvo Moisés. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. ¿Sí? Fue el deseo de Moisés. ¿Sí? Dice que el Señor le añadió, por cuanto no has pedido riquezas o la vida de tus enemigos, yo todo esto te lo daré. Hemos dicho, Salomón entró con una cuna de oro delante de la presencia del Señor con una cantidad de bendiciones que ningún ser humano ha podido tener sobre la paz de la tierra. No es garantía aún la bendición de Dios para nuestra vida de que uno pueda desarrollar este concepto que nosotros estamos manejando. ¿Sí? Porque la bendición del Señor, el hombre Salomón terminó aferrado a la bendición y desconectado del bendecidor. ¿Sí? ¿Sí aprecian ese detalle? ¿Mm? Se fue por la bendición, ¿sí? Que el Señor, por la promesa de su Padre, la mantuvo. ¿Sí? Pero esa es una de las vías que también, todos los personajes de la palabra del Señor tienen una enseñanza para cada uno de nosotros. ¿Algo más? ¿Ya? Ok, muy bien. Bueno, un saludo a la distancia para Juan Carlos, para Oscar, espero que le vaya bien en el Los mercado. ausentes. Para Maite, caldito para Maite. Aquí queda grabado el saludo para Oscar y Y para Mao, Para Mauricio. Para acá. Mauro y para la Mauro, Lady Catherine también nos hizo mucha falta. que bueno. Me alegra mucho volverte a ver, Diana, me da mucho gusto porque siempre creo que fue por el trabajo que estuvo así como medio ausente, hubo topes de estrés. La tesis. ¿Sí? ¿Cómo sigue, Chabeli? Dianita, ¿y cómo siguió Isabela? Tienes cerrado tu micrófono, hermosa. Replica. Qué pena, andaba hablando sola. Sí, la tesis me tenía bastante ocupada. Sí, el tema de que pues como no está Fabio, yo reemplazo a Fabio en cantidad de roles y cosas acá en casa. Él antes salía, me ayudaba a mercar, entonces pago de servicios, compromisos bancarios y todo eso. Salgo, estoy pendiente de cuidar acá a Isabela y a mi cuñada. Entonces, eso y todas las emergencias que tuve con Isabela, varios días en la clínica, por allá pasando noches, pero antes ya fui por los resultados de la patología y pues en efecto salió con mucho Helicobacter pylori. Entonces, ayer hablábamos con Linita decíamos, y con Ana Julia también en la tarde, me decía, hay que orar porque la niña cómo va a tener cosas de grande, de un viejito, ¿no? Y en una ocasión yo hablando con Ana Julia le dije, oye, cuando yo estaba pequeña me daba gastritis y alguien me dijo, oiga, usted le dan puras dolencias de viejito. Y entonces la gente llega y me dice lo mismo ahora, ¿sí? Y me dicen del tema del estrés de Isabela. Todos los médicos que la ven le dicen, ¿y usted por qué se estresa tanto? ¿Sí? Y no es tanto la academia, el colegio, que es un colegio exigente,
que está contentísima porque quedó en el ranking de uno de los mejores del país de los puntos. Y esto que, pero entonces ha sido eso, he estado, pero créanme que No. extraño mucho, he estado muy conectada también con el Señor, como pidiendo algunas respuestas, ya preparada para algunas decisiones y orándole al Señor para que mi esposo y yo podamos converger en esas decisiones, que eso es lo más importante, porque cuando uno es casado todo se hace en unidad, ya no me mando sola, entonces sí, pues muy, muy contenta pues, de estar en el estudio y de poder pues como integrar a Isabela, ¿sí? Entonces he estado como en esa tarea también en un proceso de cambio de lenguaje y de aprender mucho, mucho del Señor, entonces estoy muy contenta por eso, ¿sí? El hecho de que a veces no me conecte, no es que esté de pronto desconectada del corazón de ustedes, porque no, yo estoy ahí, aprecio mucho este espacio porque es un espacio que me edifica muchísimo. Para mí es agua fresca porque y palabra nueva, palabra buena, que para mí es fundamental, ¿no? A veces uno no encuentra eso donde se congrega. Entonces, para mí es mi sitio favorito de congregación. Gloria a Dios. Qué bueno. Sí. Bueno, quiero hacer el desafío para esta noche. ¿Quién se lanza a hacer la píldora La píldora. de búsqueda del Señor? Sabrina. Dianita, Dianita. Eso, mejor dicho, pónganse de acuerdo. Digo yo, papá, después Lina, después Indiana. Vamos a terminar. Marco. Ay, yo la hago entonces. Sí. Sí. Ah, Yo hago la píldora. semejante delegación. Sí. Que había en nuestra época había píldoras que parecían tratamiento completo y inyección. Así fue la de Osquita la semana pasada, maravillosa. Pues, casi ¿Qué? ¿Un tratamiento completo? Sí. Sí, eso fue casi que no hay tema ya. No con antibiótico. sí, Quiero compartirles una Se le va a caer. experiencia, una curiosidad que estamos teniendo en este momento. A raíz del tema con David, que yo les he contado que se formó un grupo de oración grande y se formaron varios grupos en diferentes lados. Un día nosotros, las